Bienvenido a La Otra Escena. Este no es un espacio para hablar de películas, es un espacio donde las películas hablan desde el alma. Hoy nos sumergiremos en una historia que camina entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo eterno. Una historia que nos recuerda que a veces, solo cuando todo parece detenerse, es cuando realmente comenzamos a vivir. Hoy hablaremos de la película ¿Conoces a Joe Black? La vida después del ego, cuando la muerte te enseña a vivir. La película inicia sin preámbulos. Una mansión elegante, poderosa, silenciosa, como el alma de William Parris. Estructurada, funcional, pero desconectada de su esencia más profunda. En este contexto, mientras duerme, William se agita levemente. Un dolor en el brazo izquierdo lo interrumpe. Es leve pero punzante. No parece grave, pero tampoco es normal. Sin embargo, lo ignora. Este momento no es un momento médico, es místico. Ese pequeño dolor simboliza la fisura de la armadura del ego, el primer susurro del universo que intenta quebrar la ilusión del control. No hay gritos, no hay alarma, solo un aviso sutil, íntimo, que surge desde el cuerpo, porque el cuerpo, cuando el alma no habla, empieza a hacerlo. Y ahí es donde ocurre algo extraordinario. William escucha una voz, una palabra, 2 veces, sí y sí. No hay pregunta, pero ya hay respuesta. No hay conciencia aún, pero ya hay un destino. Ese sí es la aceptación del alma antes del entendimiento del ego. Es como si la existencia, en su infinita compasión, le estuviera confirmando a William que ya es tiempo, que la transformación se ha puesto en marcha, que quiera o no, algo dentro de él ya está despertando. Y este llamado no es exclusivo de él. Todos en algún momento de nuestra vida recibimos este tipo de señales. Dolor que no tiene explicación, una frase que se repite, una mirada que nos sacude, un presentimiento que persiste. Y entonces ocurre lo mismo que a William, la negación. El alma lo sabe, pero la mente lo niega. El corazón lo intuye, pero el ego se resiste. William se levanta como si nada, pero en su interior el viaje ya ha comenzado. Porque no se necesita saber para despertar, se necesita sentir que algo en ti ya no encaja, que el mundo que construiste está a punto de transformarse, o simplemente desmoronarse. Y ese sí que escucha, es también el sí que muchos temen decir, sí a soltar, sí a mirar adentro, sí a dejar morir lo que cumplió su ciclo, sí a despertar. En una charla aparentemente casual con su hija menor, Susan, William lanza una frase que parece sencilla, pero que guarda la sabiduría de un alma que intuye el final. Olvida la cabeza y escucha tu corazón. Esta escena es más que una conversación entre padre e hija. Es un pasaje iniciático, un puente entre generaciones donde el que se va le deja al que queda el código para vivir con propósito. William, aún sin saberlo del todo, está sembrando en Susan la semilla del despertar. En esas pocas palabras se encierra uno de los principios más sutiles del desapego consciente, la rendición ante el sentir, la renuncia al control de lo que la mente que todo lo quiere explicar, prever y asegurar. Porque el alma no se expresa en listas de pros y contras, el alma no se acomoda a lo lógico, el alma pulsa, vibra, llama. Y Susan, al lado de su padre, recibe este mensaje en el instante perfecto. Ella se encuentra justo en ese espacio donde la razón comienza a secar lo que alguna vez fue puro impulso de corazón. Drew, su pareja, representa la estabilidad, lo esperado, pero no la pasión. Y William lo ha notado. No por lo que ella dice, sino por lo que ella calla, por su falta de entusiasmo, por esa ausencia de fuego que la razón intenta justificar, pero que el corazón no puede fingir. Tienes que intentarlo, porque si no lo haces, nunca lo harás. William no solamente habla de las relaciones, habla de la vida entera. Habla de la necesidad de lanzarse sin garantía, de atreverse sin certeza. Habla del acto espiritual de soltar el control, que es entregarse. Porque el alma no se expande en la seguridad. El alma crece cuando se arriesga, cuando se deja de pensar simplemente y uno siente. Ahí es donde nace el verdadero desapego. No como indiferencia, sino como huida, sino como un acto de honestidad radical con uno mismo. ¿Estoy aquí por lo que deseo
o porque me da miedo no estar. Sigo con alguien o con una idea de lo que debería ser. William no le da órdenes a Susan, le da permiso. El permiso de escucharse, de confiar en lo que le vibra, no en lo que encaja. Y eso, en un mundo que glorifica el control, es una de las formas más puras de amor. En otra escena más adelante, transcurre en una cafetería cualquiera. El bullicio de la ciudad, las tazas, el movimiento de fondo y de pronto el tiempo se detiene. Susan entra y al fondo un hombre en el teléfono. No tiene nombre aún, no tiene historia, solamente una presencia. Y Susan lo siente antes de verle el rostro. Hay algo en él que resuena en su campo, como si una frecuencia largamente olvidada se activara en el instante. No es atracción física, es reconocimiento álmico. Las llamas gemelas no se buscan, se encuentran, y cuando lo hacen, se reconocen por lo que vibran, no por lo que dicen. Este momento representa el despertar del alma a través del otro. Él actúa con una humanidad pura, casi infantil. Él no está fingiendo ser alguien, está sintiendo por primera vez. Y en esa apertura genuina se establece un lazo que trasciende el cuerpo, el tiempo y la lógica. Hablan sobre el amor, sobre lo que destruye a las parejas modernas, que es la falta de profundidad, la pérdida del misterio, el miedo a entregarse. Pero más allá de las palabras, hay silencios que dicen más que cualquier diálogo. Él la mira y le dice sin decirlo, eres tú. Ella sonríe y responde sin palabras, ya lo sabía. Este es el momento del alma antes de encarnar una lección. El instante de la conexión, antes de la separación que hará florecer la conciencia. Porque el alma no despierta cuando se queda, despierta cuando se pierde y se busca. Y esto es lo que ocurre justo después. Cuando Susan y el joven se despiden, se van girando en diferentes tiempos. Sus miradas no logran encontrarse. La última vuelta que ella da, ya no lo ve. Y él muere. El joven es atropellado, brutal, inesperado, pero simbólicamente inevitable. Este desenlace no representa una tragedia física, representa la enseñanza de que el alma puede amar incluso aquello que no entiende, y que el despertar viene muchas veces con una sacudida, como un corte, con la sensación de que algo valioso se nos escapa de las manos. Es también la prueba de que lo verdadero no se pierde, se transforma. En otra escena, William se encuentra cenando con su familia cuando la misma voz resuena en su mente diciéndole que le está esperando afuera. Manda a llamar a una persona para que revise la entrada y efectivamente había alguien ahí y le pide que por favor lo lleve a la biblioteca. La escena se traslada a un espacio íntimo, solemne. William entra a su biblioteca, pero esta vez el conocimiento no habita en los libros que se encuentran ahí, sino en la presencia invisible que lo espera. La atmósfera cambia. Hay algo suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Entonces, una voz, primero con firmeza, luego con cercanía. Es la misma voz que ha estado susurrando desde el inicio. La misma que le dijo sí en el umbral del despertar. William, desconcertado, intenta buscar el dueño de esa voz entre las sombras, pero no ve un cuerpo. Ve una silueta entre los estantes, como si el misterio se negara aún a tomar forma. La voz le pide que calle, que escuche, que recuerde. Y entonces comienza el desglose de su vida. Frases que dijo, pensamientos que ocultó, momentos que él creía olvidado. Todo le es devuelto, porque el alma, en presencia del guía, no puede mentirse más. ¿Quién eres? Piensa en milenios multiplicados por siglos, súmale el fin de los tiempos. Esta no es una respuesta para la mente, es un código para el alma. Lo que está frente a él no es un hombre, es la presencia más antigua de todas. Es la muerte, la pausa, el umbral, el espejo que al mirarte no te muestra tu rostro, sino tu esencia. Y aún así, esta muerte no viene a arrebatar, viene a guiar, a ser testigo, a recordar que lo único que nos llevamos es lo que hemos transformado dentro de nosotros. La biblioteca no es solo un lugar físico, es el símbolo del archivo interior de William, sus decisiones, sus miedos, sus apegos, su legado. Y ahora está ahí, frente al guardián del tiempo, quien ha venido a abrir ese libro y escribir su último capítulo junto a él.
En ese momento, el velo de la ilusión se rasga. Ya no hay mañana garantizado, ya no hay control, solo queda una certeza. El tiempo, ese al que William dedicó su vida, ha venido a reclamar su atención final. Acto seguido, William presenta a su invitado ante la familia con el nombre Joe Black. Un desconocido, sí, pero no para todos. La escena de la cena es tensa, contenida. Las palabras son corteses, los gestos educados, pero hay algo que flota en el aire. La conciencia colectiva ha percibido una presencia ajena a este mundo. Joe se sienta, observa, no está cómodo, sin embargo no finge ser quien no es, simplemente está. Y esto desconcierta, porque los seres humanos temen lo que no encaja, lo que no sigue el guión, lo que se disfraza. Y entonces entra Susan. Él lo ve y él la ve. Y en ese cruce de miradas todo lo anterior se suspende. El café, el accidente, el misterio. Ella no comprende, pero su alma sí. Ella no razona, pero su pecho se agita. Ese es el rostro del joven del café. Y aquí ocurre un nuevo despertar de conciencia, esta vez de Susan. El alma recuerda antes de que la mente comprenda, porque las almas no necesitan pruebas, solo necesitan resonancia. Joe, por su parte, la mira con una mezcla de ternura y desconcierto. Él también está enfrentando algo nuevo, el peso de un vínculo que trasciende su misión original. Él, que vino a guiar una muerte, ahora se siente guiado hacia una forma de vida que jamás había conocido. Esta escena no trata de familia, trata de percepción, de sentir la verdad más allá de las apariencias, de que cuando el alma despierta, el cuerpo se incomoda, porque ya no puede sostener la ilusión. Joe Black se adentra en la cocina, un lugar donde no hay títulos, ni jerarquías, ni máscaras, solo personas cocinando, trabajando y compartiendo. Él observa, no habla mucho, pero algo en su andar sugiere que está absorbiendo todo. Entonces le ofrecen una cucharada de mantequilla de maní. Él la prueba y se detiene. Hay silencio. El gesto en su rostro es genuino, casi infantil. Asombro, placer, un descubrimiento real. Como si ese pequeño bocado le hubiera abierto la puerta que ni siquiera sabía que existía. Porque Joe no solo está probando un alimento, está probando la experiencia del cuerpo, del gozo, del deseo no contaminado por la necesidad. La mantequilla de maní, aunque se escuche chistoso, se convierte en un símbolo del primer suspiro encarnado. La muerte, que hasta ahora solo observaba, guiaba, tomaba, por fin recibe, por fin siente, y eso lo cambia. En ese instante, Joe comienza a entender que vivir no solo es durar, ni siquiera simplemente es estar. Vivir es saborear, es permitirte sentir algo profundamente y no tener que explicarlo con la mente. La dulzura, la textura, la sensación, todo eso le resulta nuevo y fascinante. Este momento es clave en su proceso de humanización. Es como un niño que descubre el mundo por primera vez, pero con la conciencia de una eternidad detrás. Este acto aparentemente mundano nos recuerda algo fundamental, que el alma, para despertar en esta tierra, no debe negar la materia, sino habitarla con conciencia. La iluminación no está solo en los grandes discursos, ni en los rituales, ni en las ideas elevadas, está también y sobre todo en lo simple. Una cucharada de mantequilla de maní, un abrazo sincero, una risa inesperada. Joe Black nos enseña que incluso la muerte puede conmoverse por el sabor de lo vivo, y que ese sabor, cuando se prueba por primera vez, puede transformarlo todo, porque en lo cotidiano habita lo sagrado, y cuando el alma se atreve a saborear el instante, comienza verdaderamente a encarnar la vida. La cámara nos muestra a William y a Joe caminando por la ciudad. Podrían parecer dos hombres más paseando y conversando sobre trabajo, pero en realidad estamos frente a un diálogo entre el ego y la eternidad, entre lo que cree tener el control y lo que verdaderamente sabe lo que es. William, aún aferrado a un rol de empresario, intenta entender a Joe desde lo racional. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Y Joe, con una calma que solo otorga la eternidad, responde con frases cortas y simples, pero demoledoras. Porque este no es un paseo por la ciudad, es un paseo por los bordes del alma.
William habla de responsabilidades, de funciones, de estructuras, y Joe escucha, pero no entra en su juego. Él no viene del mundo de los títulos, ni de las funciones, ni los beneficios. Joe representa algo más profundo, la presencia. Y ahí es donde ocurre el verdadero despertar. En esta escena, William empieza a ver cómo todo aquello que construyó desde el ego se vuelve inútil ante lo inevitable. Sus planes, sus empresas, su legado, todo puede derrumbarse si no tiene alma detrás. Y esta es una lección que todos necesitamos escuchar. ¿Qué estás construyendo que no tenga alma? ¿Qué parte de ti grita por seguir en control cuando ya es hora de rendirse? Piénsalo. Mientras caminan, la ciudad sigue su curso, pero dentro de William algo se está rompiendo. No puede explicarlo, pero lo siente. Su tiempo se acorta. Ese reloj invisible comienza a poner luz en lo que de verdad importa. Esta caminata simboliza el momento exacto en el que el alma comienza a soltar las riendas. No porque se rinda, sino porque por fin comprende que el control no le estaba dando paz, sino peso. El verdadero despertar no llega con luces ni con revelaciones estruendosas. Llega así, en una conversación que te desarma, en un paseo que se siente distinto, en una voz que no puedes ignorar, porque viene desde adentro. La sala de juntas está llena, ejecutivos trajeados, silencio tenso. William Parris entra con la dignidad de quien ha fundado ese imperio con sus propias manos. Se sienta sin saber que esa será la última vez que ocupará ese lugar. William debe dejar su puesto. Las decisiones ya fueron tomadas y sus aliados han guardado silencio. Drew, su socio, su mano derecha, ha movido todo desde las sombras. William es traicionado. La escena completamente devastadora. Pero más allá de lo empresarial, lo que nos está presentando es la caída ritual del ego. La demolición de una identidad que se construyó sobre logros y estructuras, reconocimientos y poder. William no discute, no clama justicia, no se levanta a gritar, simplemente mira. Y esa mirada es algo que el espectador siente, aunque no pueda nombrar. El peso de una vida se desvanece y el silencio sagrado de un alma que comienza a nacer. Esta escena definitivamente no solo trata de negocios, es una metáfora brutal y hermosa sobre cómo la vida, cuando el alma necesita despertar, te va a quitar lo que más te aferra. No por castigo, sino por misericordia. Porque a veces el alma no puede elevarse mientras siga cargando con el trono del ego. El peso del control. La imagen de quién crees que eres. Cuando William pierde su empresa, no pierde su valor. Pierde su disfraz. Pierde lo que construyó para no mirar lo que realmente era. Y ahí, justo ahí, en medio de ese despojo, comienza la verdadera transformación. Como todos nosotros, William tenía que ser vaciado para volverse receptivo. Tenía que ser humillado para descubrir que su alma no dependía de la admiración. Tenía que ser así, y William no cae. William asciende, porque cuando lo externo te es arrebatado, y aún así eliges mirar con dignidad, entonces ya no eres un personaje, eres una conciencia despierta. Es traicionado para soltar la fantasía del control. Joe y Susa se acercan, el espacio se hace pequeño, el tiempo se vuelve blando, la cámara no explota el erotismo, no hay exageración, no hay ruido, solo un temblor sagrado que inunda la habitación. Se miran, se tocan, se descubren, pero lo que se revela no es el cuerpo, es el alma. Joe, la muerte, está sintiendo algo por primera vez y eso lo abruma, porque no tiene nombre, porque no hay un manual, porque no puede controlarlo. La muerte, que ha visto el fin de todo, ahora experimenta el vértigo de un principio, y ese principio es el amor. Un amor sin garantías, sin eternidad asegurada. Un amor humano, frágil, real y justo por eso, infinito. Para quien escucha esto hoy, tal vez esto sea un espejo. Tal vez tú también estás viviendo un amor que no comprendes del todo. Tal vez tú también estás dejando tocar por algo que no se puede explicar, pero que te transforma día con día. Y si así fuera, entonces vas a entender a Joe. Porque cuando el amor llega de verdad, no lo sabes, lo sientes, te rompe, te reconstruye y jamás vuelves a ser el mismo.
Joe, que ha guiado a tantos, ahora es guiado por una sola caricia, por una mirada, por una mujer que sin saberlo le está enseñando a vivir. Joe llega al hospital buscando a Susan, pero el destino le lleva a una habitación donde hay una mujer mayor que lo entiende, lo comprende sin saberlo. Desde un rincón entre la vida y la muerte, ella lo mira, no como los demás, no como si algo le diera miedo ni extrañeza. Lo mira como quien ya ha cruzado el umbral muchas veces en sueños y ha vuelto sabiendo que la muerte no es el fin sino una presencia. Sus ojos no se posan sobre su cuerpo sino sobre su esencia. Y entonces, con calma que solamente otorgan los años, la lucidez y la cercanía con lo eterno le dice: la muerte se ha enamorado. Y esta frase corta y desnuda rompe el silencio cósmico que Joe lleva arrastrando desde el principio de los tiempos. Ella no huye, no se espanta, ella reconoce. Porque cuando el alma despierta, se encuentra con otra, no necesita explicaciones. Nuevamente, solo necesita presencia. Lo que le dice no se miente, que no confunda amor con deseo ni cercanía con necesidad. Le dice que tenga cuidado, no con ella, sino con Susan. Que no la arrastre a un lugar donde el amor deja de ser libertad y se vuelve egoísmo disfrazado de ternura. La sabiduría de la anciana no viene del intelecto, viene de haber amado, perdido, soltado, llorado y haber comprendido que la única forma de morir en paz es haber vivido con verdad. Joe calla, pero su silencio ya no es distancia, es rendición, es humildad, es apertura. Por primera vez, la muerte no dicta, no exige, está escuchando. Y es en ese acto sagrado, decide entregar lo único que jamás había dado, una muerte consciente, sin sufrimiento. Una transición suave como un suspiro del regreso al origen. La muerte que solía tomar sin preguntar, ahora da sin esperar nada a cambio. Esta escena no se trata de morir, trata de recordar que incluso lo inmutable puede transformarse desde el amor, porque la rendición no es un acto divino que nos cae desde arriba, es un gesto humano, silencioso, casi invisible que lo cambia todo. Y tú que estás escuchando esto, si incluso la muerte pudo rendirse ante la compasión, si pudo abrirse a sentir, a dar, a cuidar, ¿no será tiempo ya de que tú también te rindas? No como quien se vence, sino como quien finalmente se permite ser. En la víspera de su propia despedida, su cumpleaños, William Parry se enfrenta el último escenario que su alma necesitaba, el juicio del ego y la revelación de la conciencia. Drew, su socio, su sombra disfrazada de aliado, ha intentado apropiarse de su legado. Ha usado los canales del poder, del control, del silencio para forjar un destino que no le pertenece. Lo ha hecho con sonrisas, con aparente eficiencia pero sin alma. Y es por eso mismo que no puede sostenerse. Pero no es William quien levanta la voz, es Quincy, el yerno amable, transparente y vulnerable, el que parecía no tener fuerza ni peso. Es él quien con lágrimas de arrepentimiento sincero confiesa lo ocurrido. Y es en este gesto que se libera, porque la verdad, aunque duela, siempre nos devuelve la dignidad. Y confesar, cuando nace del alma, no es una caída, es un ascenso. Joe observa, William escucha. Y entonces, sin necesidad de gritar, la máscara cae. Drew es desenmascarado frente a todos los del consejo. El falso poder se disuelve, el ego calculador frío sin raíces queda expuesto, y William, restaurado en su verdad, no exige venganza, solamente recuperar su centro. Este momento no es una venganza, es una restitución del alma sobre el personaje. El despertar de William, la conciencia de lo verdaderamente valioso. Aquí ocurre el verdadero renacimiento de William, ya sin empresa, sin un futuro garantizado, sin un cuerpo joven, pero con algo que nunca había tenido tan claro, su conciencia despierta. Porque es en ese instante, William no celebra haber recuperado el control, celebra haber recuperado su verdad. Y no lo hace con ira, lo hace con claridad. Lo hace sabiendo que no hay nada más valioso que vivir en coherencia con uno mismo. Una advertencia para todos nosotros. Esta escena nos recuerda que no siempre serás traicionado por tus enemigos. A veces será alguien que se sienta a tu lado, alguien que te aplaude
mientras planea tu caída, pero también nos recuerda que cuando vives desde el alma, la vida conspira para devolverte lo que el ego intentó arrebatarte. Y si no hay algo que Drew nunca tuvo, fue luz interior. William, sí. Y por eso, al final, la oscuridad no pudo con él. Tú que estás escuchando esto, ¿cuántas veces has callado tu verdad por no incomodar? ¿Cuántas veces te han quitado algo y lo sentiste como pérdida, hasta que comprendiste que te estaban devolviendo a ti mismo? Esta escena no solo es cine, es un espejo, una puerta, un recordatorio de que cuando despiertas, ya nadie puede usurpar tu poder. Porque el verdadero poder no está en el cargo, ni en el dinero, ni en las decisiones de una junta. Está en la conciencia clara de saber quién eres y tener el coraje de actuar en coherencia con tu alma. La escena es tenue, el aire está cargado de lo no dicho. Joe y Susan se besan. Se miran una última vez. Ya no hay máscaras, ya no hay misterio, solamente lo esencial. Porque ella ya sabe quién es. Él sabe que se va. Ella, aunque no entiende de todo, siente que algo está por terminar. Nuevamente, ocurre un beso. Pero no un beso cualquiera. Es un beso que no busca retener. Es un beso que revela sin palabras, que abre un portal sin explicar nada. Es el beso de un alma que se desnuda y de otra que al recibirlo no necesita preguntar. Susan no exige explicaciones, no suplica certezas, solamente susurra: eres solo Joe. Y en esta frase hay más amor que en cualquier declaración, porque lo acepta, lo honra y lo suelta tal como es. Joe, la muerte, que ha vivido todo sin sentir nada, responde con el único real que le queda: gracias por amarme. No hay más, porque a veces amar no es entender, es sostener la presencia del otro con el alma abierta y dejarlo ir con los ojos llenos de luz. La fiesta ha comenzado, todos celebran, ríen, brindan, pero William sabe que esta no es una celebración, es una despedida sagrada. Sube al podio, respira, comienzan a hablar, pero no como el hombre poderoso que fue, sino como el alma que ha cruzado el umbral del ego y ha regresado con los ojos llenos de verdad. No habla de sus logros, ni de su empresa, ni de su legado material. Habla de rostros, de recuerdos, de la vida que vivió detrás del ruido. Agradece, sonríe, y entonces, en uno de los momentos más puros de toda la película, le pregunta a Joe: ¿debo tener miedo? Y Joe, la muerte, la sombra, el final, le responde con lo que solo se le dice a un alma despierta: no. ¿Un hombre como tú? No. William lo ha soltado todo: poder, orgullo, control, historia, y en ese momento de soltar no ha perdido absolutamente nada. Ha ganado lo único que no se puede comprar: la paz que se alcanza cuando se ha vivido con autenticidad. William no muere, William trasciende. Así es como termina Conoces a Joe Black. No con un clímax explosivo, no con una muerte dramática, sino con una serie de gestos silenciosos, despedidas conscientes y miradas que dicen más que 1000 palabras. Una historia donde la muerte camina entre nosotros, pero no para asustarnos, sino para enseñarnos a vivir. Porque este no es un podcast sobre cine, es un podcast sobre ti, sobre mí, sobre todos los que en algún momento sentimos que algo dentro debía morir, para que lo verdadero pudiera nacer. Hoy hablamos del desapego, sí, pero no como pérdida, sino como un regreso. Regreso al corazón, a la intuición, a lo que somos cuando dejamos de fingir. Y si algo se despierta en ti después de escuchar esto, si una lágrima suave, un silencio hondo o una comprensión repentina te tocó, entonces este episodio ha cumplido su misión. Porque a veces no hace falta entender el final, basta con haber amado en el camino. Gracias por caminar conmigo en esta escena. Gracias por permitirme que el alma se asome entre las palabras. Soy Manuel Luna, ser de Luna, y esto fue La Otra Escena. Nos escuchamos en el próximo viaje, donde seguiremos atravesando películas para encontrarnos a nosotros mismos.
Muchas gracias.